El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza la geopolítica global y sus cruces con México. El día de hoy ponemos nuestra mirada estratégica en la marcha europea, los retos, los dilemas y las prioridades de la Unión Europea cuando se celebró la cumbre del Consejo Europeo que estuvo liderada por Portugal, el país que está comandando la Europa comunitaria. El día de hoy nos preguntamos sobre la agenda de seguridad y de defensa, el plan de recuperación económica después de la crisis pandémica del COVID-19, el incumplimiento de las farmacéuticas y los retrasos en la suministración de la vacuna en contra del COVID. Nos preguntamos también sobre el futuro de las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y Estados Unidos y vamos a abordar las claves de la relación bilateral México y la Europa comunitaria. Por favor, les pido que me acompañen. El 1 de enero del 2021, Portugal asumió la presidencia del Consejo Europeo, el cambio de estafeta que recibió de Alemania y que será entregado en el segundo semestre del año a Eslovenia. El liderazgo portugués se puso a prueba cuando se celebró la cumbre del Consejo Europeo el 25 y 26 de marzo a propósito de establecer nuevas líneas de acción. Promover la recuperación económica basada en la transición climática y digital, implementar el pilar europeo de los derechos sociales, reforzar la política exterior común de una Europa abierta al mundo, así como apoyar la creación de una Unión Europea de la Salud en aras de reforzar la respuesta a la crisis pandémica del COVID y producir y distribuir vacunas seguras en Europa y más allá. La Unión Europea está atravesando coyunturas difíciles. La crisis económica y sanitaria, las transiciones climáticas y digitales, lo que nos obliga a preguntarnos sobre la marcha europea y la agenda de acción que habrá de seguir la Unión Europea en este año 2021, cuando Portugal está presidiendo los trabajos de la Europa comunitaria. Precisamente el año 2021 que también Angela Merkel, la canciller alemana, se despide del poder debido a la celebración de elecciones en septiembre de este año. Para conversar sobre los temas más candentes de la Unión Europea, nos acompaña la embajadora Sandra Fuentes Verain. Ella es embajadora emérita de México y quien se conecta desde Francia para atender esta videollamada y esta mesa de análisis. Gracias, embajadora, por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes. También nos acompaña la doctora Lorena Ruano. Ella es académica de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Lorena, un gusto como siempre. Un placer, Rina, como siempre. Gusto en saludarlos. Y también el doctor Mario Ojeda. Él es académico y un especialista en temas europeos. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Rina. Saludos. Embajadora, el pasado 25 y 26 de marzo se celebró la cumbre del Consejo Europeo bajo el liderazgo de Portugal, el país que está presidiendo los trabajos de la Unión Europea en estos 6 meses. ¿Cuál es la ruta de navegación que ha trazado Portugal o bien la agenda de prioridades para enfrentar los grandes desafíos de la Unión Europea? Mira, Rina, desde que Portugal asumió la presidencia el pasado 1 de enero, anunció que el gobierno portugués tendría como lema tiempo de actuar por una recuperación justa, verde y digital. Ese ha sido el tema de la presidencia portuguesa. En esta reunión a la que te refieres, los líderes de la Unión Europea discutieron sobre todo temas relativos a la pandemia de la COVID-19, al mercado único, la política industrial, la transformación digital y la economía, la situación en el Mediterráneo oriental y
las relaciones con Rusia. Esos fueron los temas discutidos en estos últimos días. Gracias, embajadora. Lorena, ¿qué otro matiz le pondría Portugal a la presidencia del Consejo Europeo? Y esto te lo pregunto porque Portugal tiene un posicionamiento especial dentro de la Unión Europea, es un país clave y prácticamente, bueno, pues no olvidemos, ahí está el Tratado de Lisboa del 2007 y también Portugal fue el primer país que organizó la primera cumbre entre la Unión Europea y África. Tus anotaciones, por favor, Lorena. Bueno, yo te diría que esta agenda del Consejo Europeo en realidad más que Portugal ya viene de largo aliento. La idea de la transición ecológica y digital son las prioridades que ya marcó la Comisión Europea desde que tomó posesión Ursula von der Leyen hace un año y lanzó como prioridad de su Comisión Europea por los próximos años lo que se llama el Green Deal europeo. Y ese es el proyecto, yo creo, más importante de la Unión Europea y el que está orientando todas las demás acciones, digamos, internas. Dentro de ese proyecto de transición ecológica, un componente fundamental es también la transición digital, ¿no? Y todo esto se ha visto acelerado también por la pandemia, que como sabemos ha pegado recientemente muy fuerte en Portugal, en donde han tenido verdaderamente una situación de crisis a inicios de este año. Y bueno, también hay que mencionar el Consejo Europeo del verano pasado, en julio, cuando se aprobó este enorme paquete de ayuda, ¿no? Para los países europeos y que por primera vez se financia con deuda contraída por la Unión Europea en sí. Y que tiene como líneas directrices que estas ayudas que se van a dar para la recuperación económica debido a la crisis de la pandemia, tienen que tener componentes de digitalización y componentes de, hacer más verde la economía. Entonces es un paquete que obviamente Portugal viene empujando porque le toca la presidencia, pero que viene de tiempo atrás y que son, digamos, las directrices más generales. Mario, adelante, por favor. Bueno, 2020 iba a ser un año signado por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, marcado por el Brexit, y pues iba a ser el año del relanzamiento del proyecto europeo después de la salida de un Estado miembro tan importante y bueno, pues y de una búsqueda de la reconstrucción de este proyecto y de su difusión, de su propagación, demostrando que Europa se mantenía incólume pese a la salida de un miembro tan importante. Y sin embargo ha sido la pandemia la que ha permeado todo, ha borrado, incluso parece ya un pasado muy remoto, el Brexit, quedó sepultado por la oleada de la pandemia. Y pues ahora es efectivamente el momento en que se busca retomar ese proceso de reconstrucción y está marcado efectivamente por un ambicioso proyecto ecológico que implica, entre otras cosas, la reconstrucción de las ciudades como París, Milán, que se volvieron excesivamente caras, pero que se volvieron jaulas de oro para sus poblaciones. Vimos el éxodo masivo de gente en París antes de que se declarara la cuarentena en búsqueda de espacios más amplios y más verdes. Por otro lado, pues efectivamente esta transición a la digital, a la nueva tecnología del 5G, que bueno, pues por un lado están las acechanzas reales o figuradas de la hegemonía china, que como sabemos pues son dominantes a través de su empresa Huawei, que ha llevado estos problemas con Estados Unidos y la Unión Europea, y también, bueno, incluso la superchería de sectores al que han caído presas grandes sectores de población europea con estos ataques a las antenas de 5G que muchas teorías conspiratorias atribuyen el origen de la pandemia, que sabemos que es una ridiculez, pero bueno, no obstante. Claro. Así es, Mario. A ver, Mario, recojo y rescato algo que has señalado, has comentado sobre el Brexit. Ahí tenemos una presidencia rotativa de Portugal que se ocupará de la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, ultimando detalles. Embajadora, ¿cómo está mirando usted la relación futura entre estas dos partes después del Brexit? Es decir, ¿se está caminando hacia una asociación integral entre Reino Unido y la Unión Europea?
Se diría que sí, en principio nada más. Los ingleses, los británicos no han dejado de picar a la Unión Europea cada vez que pueden. El tema de la vacuna ha sido verdaderamente para ellos día de fiesta, porque los británicos han tenido acceso prioritario a las vacunas y ha habido todo un debate tremendo al interior de la Unión Europea, y un poco Boris Johnson pues se jacta diciendo: si estuviéramos todavía con Bruselas no tendríamos ni la mitad de vacunas de las que ya tenemos. Por otro lado está el tema de la frontera con Irlanda, y ese es un tema que no parece resolverse pronto. Los británicos, es decir, Londres ya se agandalló de plano y no está respetando lo que se había acordado en los temas de entrada y salida de mercancías. Puedo decirles por experiencia propia que hace un par de días que estuve en París para vacunarme, fui a la tienda de Marks & Spencer's, que es una de mis tiendas favoritas, y verdaderamente era desolador, los estantes totalmente vacíos, y pregunté a qué se debe y me dijeron el Brexit. O sea que sí se está sintiendo, cuando menos a ese nivel de intercambio de mercancías. Yo aquí quisiera agregar que, de hecho, la negociación que concluyó en el día de Navidad, de 24 de diciembre pasado, bueno, en Nochebuena, fue una negociación de mínimos, y que realmente no hay una relación integral que haya sustituido al acuerdo interino que tenían, que duró el año pasado, y que mucho está por negociarse hacia adelante, sobre todo la parte de servicios, que es fundamental para la economía del Reino Unido. La City depende de ello, de Londres, ¿no? Y eso no está acordado. Lo que está acordado es un acuerdo de libre comercio bastante básico, ¿no? Y un acuerdo de pesca, pero realmente ha sido, yo creo que el peor de los escenarios, si no, o sea, ya el peor hubiera sido que no hubiera acuerdo, ¿no? Pero un poco más arriba de eso es un acuerdo muy básico, que no resuelve muchos problemas, que no ataja la mayoría de los temas, y que hacia adelante todavía les queda un montón de cosas por negociar. Sí, así es, Lorena. A ver, Mario, esta cumbre del Consejo Europeo pues estuvo vinculada a esta Agenda Estratégica 2019-2024 que ha instrumentado o que busca instrumentar la Unión Europea. Pero en materia de seguridad y de defensa, porque hemos hablado de alguna manera de la transición digital y climática, hablemos un poco de estos temas, la defensa y la seguridad, porque se tiene entendido que una de las grandes prioridades de la Unión Europea es incrementar su autonomía, incrementar el gasto público en defensa y también continuar con esta visión transatlántica. ¿Cuáles son los obstáculos para alcanzar una política común de defensa en la Unión Europea? Bueno, efectivamente yo veo muchas escisiones entre los intereses de la Europa occidental y de la Europa oriental, bueno, por recuperar los términos no geográficos, sino, bueno, ideológicos o divisorios de la Guerra Fría. Es decir, evidentemente no es la misma la preocupación de Polonia, de los estados bálticos y de Rumanía respecto a lo que pues, perciben como la amenaza rusa, ¿no? Los bálticos claramente, bueno, temen que cualquier conflicto con las minorías rusófonas en sus respectivos países pueda ser aprovechado por Rusia para crear un conflicto, ¿no? E intervenir, ¿no? Una especie de, por establecer un paralelo histórico, lo que hicieron los alemanes con su población germanófona en los Sudetes de Checoslovaquia en los años 30, que las consideraciones de Italia o España, que bueno, pues sienten que la amenaza viene de la emigración sin control del África subsahariana. Entonces, bueno, pues estas divisiones han sido aprovechadas, por ejemplo, Estados Unidos, bajo las postrimerías de Trump y los primeros meses de la presidencia de Joe Biden, pues ha transferido tropas que antiguamente estaban en Alemania, las ha comenzado a transferir a Polonia o a los estados bálticos o a Rumanía, sin el concurso de la OTAN, es decir,
pues de motu propio. Y entonces, bueno, esto está abriendo fisuras claramente, ¿no? Luego también, bueno, pues está el tema de la dependencia, de la gran dependencia energética que la Unión Europea tiene de la Rusia de Putin, que, bueno, pues siempre matiza, bueno, siempre acentúa la inseguridad del proyecto europeo. Claro. Ahora, esta gran dependencia energética de la Unión Europea de Rusia, pues está también ligado y vinculado a un objetivo estratégico de la Unión Europea que ha señalado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, es decir, convertir a la Unión Europea prácticamente en una región climáticamente neutra al 2050. Embajadora, ¿qué acciones está haciendo la Unión Europea para descarbonizar las economías y para dar incentivos en aras de transitar hacia economías verdes y limpias? Yo pienso que es un deseo genuino, pero es más la retórica que la verdad. Hay algunos países que tienen su situación energética resuelta, como es el caso de Francia con el tema nuclear, pero por supuesto los partidos ambientalistas, los verdes, siempre están en contra de lo nuclear, siempre quieren desmantelar las centrales y sin embargo países que no tienen plantas nucleares importan energía desde Francia producida por lo nuclear. Entonces, sí, efectivamente hay un deseo genuino, real, de enverdecer la energía y yo creo que Europa está a la cabeza de las energías limpias. Hay mucha más conciencia entre los propios votantes, además, por supuesto, de los gobiernos, de la necesidad de hacer una transición energética hacia economías más verdes. A mí me sorprende mucho cómo en Estados Unidos las energías derivadas de los fósiles siguen siendo las que reinan. Ahora acabamos de ver lo que sucedió en Texas con esta helada tan espantosa que tuvieron y la necesidad imperiosa que tienen del petróleo. Aquí en Europa hay mucha energía solar, hay mucha energía eólica y prácticamente en todos los acuerdos que la Unión Europea negocia hay un capítulo importante sobre energías nuevas. Incluso en el caso de la modernización del acuerdo con México, seguramente hablaremos de él después, uno de los capítulos nuevos es precisamente el de las energías limpias. Claro. Ahora, Lorena, esta transición climática y esta necesidad de descarbonizar en las diferentes economías de la Unión Europea también se liga con el tema de la recuperación económica después del tsunami pandémico del COVID-19 que puso a todo el mundo de cabeza. ¿Cómo está avanzando la Unión Europea con este plan de recuperación económica cuando la Unión Europea está perdiendo participación dentro de la economía mundial, según lo establecen algunos reportes internacionales? Pues mira, yo creo que la Unión Europea busca ser líder en la transición energética y en la lucha contra el cambio climático, no solo a nivel multilateral. Son los que están empujando la COP21 que va a ser en Glasgow y están invirtiendo. Todavía no han, digamos, desatado los fondos que se acordaron el año pasado porque todavía están presentando los Estados miembros sus planes para justamente utilizar ese financiamiento y tiene que ser de manera verde. Recordarás que recientemente pues cayó el gobierno italiano justamente por esa razón, ¿no? Y llegó Mario Draghi a tratar de rescatar ahí el asunto, justamente porque están pensando, ahora están cada uno de los Estados miembros haciendo ya sus planes concretos de cómo van a utilizar ese financiamiento enorme que aprobó la Unión Europea. Entonces, por ahí va a venir, yo creo que, digamos, el paso de la retórica que mencionaba la embajadora Sandra Fuentes a los hechos, porque van a estar condicionadas las ayudas, los préstamos, a que haya un componente muy importante verde. Por otro lado, los europeos son líderes en la tecnología. Sí es cierto que China es líder en la producción de paneles solares, pero los europeos en energía eólica y otras renovables también tienen la tecnología para vender al exterior, ¿no? Y están muy interesados
por razones geopolíticas que ya apuntaste, no depender tanto de Rusia o del Medio Oriente para conseguir petróleo, ¿no? Pero también están interesados pues en ser ellos quienes sean líderes en la investigación y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Entonces yo creo que sí va a haber un avance y la Comisión Europea tiene planteados muchos proyectos. El Green Deal es un documento de unas 30 páginas que abarca casi toda la economía. Es verdaderamente impresionante cómo cubre todas las áreas. Una importante va a ser también la política industrial, pero como decía Mario también, pues ahorrar energía, ¿no? Reconvertir las viejas ciudades europeas para que los edificios pues pierdan menos energía, ¿no? Que haya doble vidrio, este tipo de cuestiones que va a costar un dineral, pero que creo que es hacia donde se quiere mover la Unión Europea sin duda. Y va a haber dinero para ello, todavía no lo han soltado. No, y además de haber dinero, pues también tendrán y contarán con el apoyo de Joe Biden, el inquilino de la Casa Blanca, y esta sinergia con Estados Unidos pues le va a dar oxígeno a todo el acuerdo de París y a la cumbre del cambio climático que ya está señalando que será en Glasgow, pero que también habrá una cumbre de líderes climáticos que está convocando el mismo presidente Joe Biden, si no me equivoco, al parecer el 22 de abril. Vamos a un corte, regresamos con más en Vértice Internacional. La presidencia portuguesa del Consejo Europeo busca promover una visión innovadora de la Unión Europea con miras al futuro y basada en valores comunes de solidaridad, convergencia y cohesión. Para lograrlo, Portugal se ha comprometido a desempeñar un papel positivo y flexible en aras de promover la cooperación, lograr resultados tangibles de la recuperación económica y sacar a Europa de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. La Unión Europea ha sido desafiada por una serie de fenómenos internacionales que han amenazado su esfuerzo de integración y supranacionalidad. En tiempos recientes se apuntó con fuerza a la crisis financiera del 2008, la crisis del euro y el problema de la deuda soberana de Grecia, la crisis de refugiados, la peor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Brexit y en el último año la pandemia sanitaria del COVID-19, lo que generó la peor crisis económica de los últimos 100 años. Frente a la batalla sanitaria, la estrategia de vacunación de la Unión Europea ha sido lenta y decepcionante. Pese a que Bruselas firmó múltiples contratos con las farmacéuticas para asegurar millones de dosis, los incumplimientos han orillado a diversos países de Europa del Este a comprar vacunas chinas y rusas. Esto ha generado otra grave crisis en el seno de la Europa comunitaria. Continuamos con esta mesa de análisis en este programa de Vértice Internacional para conversar sobre los retos, los dilemas y las prioridades que ha establecido la Unión Europea en este 2021. Mario, la presidencia de Portugal ha estado apoyando la creación de la Unión Europea de la Salud, cuyos objetivos son trabajar a favor de un tratado internacional para combatir las pandemias, pero también asegurar vacunas eficaces y seguras. Los incumplimientos de las farmacéuticas para suministrar la vacuna anti-COVID pues están abriendo una grave crisis al interior de la Unión Europea. ¿Cómo estás mirando esta situación? Pues mira, Rina, yo con profundo pesimismo, temo decirlo, siempre he sido un entusiasta del proyecto de integración europea, pero pues tristemente la pandemia sacó a relucir lo peor, que es la tóxica pulsión nacionalista. Es decir, cuando Italia entró en confinamiento hace exactamente un año, en marzo de 2020, la respuesta inmediata de Francia y de Alemania fue cerrar fronteras y reservar medicamentos para sus propias poblaciones. Entonces, bueno, pues todos los grandes propósitos, toda la retórica europeísta de la que habló la embajadora Fuentes Berain, a la hora de los hechos, pues efectivamente pues resultó ser al revés, ¿no? Y bueno, vemos que, pues tristemente sí están siempre los loables propósitos de una política exterior común que nunca se alcanza, de una política fiscal común que nunca se alcanza, y ahora una política sanitaria común que vemos pues que no se alcanza. Y otra vez ahí veo yo, y me parece que es muy importante señalarlo, esta
escisión profunda entre la Europa septentrional y la Europa meridional, ¿no? Es decir, los mismos prejuicios que vimos de Wolfgang Schäuble, la reprimenda pública a Grecia por la crisis de la deuda soberana de 2008, replicada hoy en día de la manera pues más safia, diría yo, por parte del primer ministro neerlandés Mark Rutte y de su ministro de Finanzas Wopke Hoekstra, ¿no? Casi hablando de los PIGS, ¿no? Casi hablando como que Italia y España eran pues transmisores del virus, ¿no? Es decir, pues estas derivas racistas que poco ayudan, la verdad, a un sentimiento de identidad común europea. Sí, además me parece que toda la baja tasa de vacunación de la Unión Europea pues es un asunto, embajadora, políticamente muy inflamable. Esto daña la imagen, la reputación de la Unión Europea. Inclusive se habla que a lo mejor la Unión Europea va a perder la oportunidad de llegar a la inmunidad de rebaño, es decir, llegar al 70% de la población vacunada de la Unión Europea para verano, y que se va a perder una gran oportunidad. ¿Qué está pasando entonces? ¿Esta opción centralizada ha fracasado? No, Rina, yo no diría esto de ninguna manera. Yo diría que, como siempre, lograr la unanimidad, porque estamos hablando no de mayoría, sino de unanimidad en la compra de las vacunas, pues tuvo todas las dificultades que tiene siempre las discusiones en la Unión Europea. Sin embargo, una vez que se tomó la decisión y se empezaron a ordenar las vacunas, la Unión Europea al 10 de marzo ha recibido 59.5 millones de dosis y se han administrado 40 millones de dosis en la Unión Europea. Hay algo que acabo de saber, que no sabía yo al prepararme para este programa, y es que la Unión Europea ha estado exportando vacunas. Y uno de los beneficiarios más importantes de la exportación de vacunas ha sido México, después de Canadá. A mí me sorprendió mucho ver que México de la Unión Europea recibió más de 3 millones de dosis de vacunas. Entonces, sí, efectivamente empezaron tarde, pero cuando menos en el caso de los países cercanos a Francia, se han instalado vacunódromos, como los llaman. Aquí están empezando a vacunar las farmacias, los farmacéuticos, los médicos. En fin, yo sinceramente no soy pesimista sobre el tema de la vacunación en Europa. Sin embargo, no hay que dejar de ver que las nuevas variantes, las nuevas modalidades del COVID, como son las cepas británicas de Sudáfrica, etcétera, están teniendo una incidencia enorme. Italia tuvo que reconfinar. Yo no dudo que Francia deba reconfinar nuevamente. En el caso de la región de la isla de Francia, es decir, alrededor de París, los números son impresionantes. Las camas de hospitalización están de tal manera saturadas que están empezando a trasladar pacientes a Bélgica, a Países Bajos, a Luxemburgo. En fin, no es algo que sea solamente imputable a la Unión Europea. Yo creo que se tardaron un poco en reaccionar. Sin embargo, creo también que el mercado europeo, con sus 450 millones de habitantes, es un mercado muy atractivo para cualquier firma farmacéutica. Las vacunas aceptadas hasta el momento, que son las de Pfizer, las de AstraZeneca, las de Moderna y Johnson y Johnson acaba de ser hace 2 o 3 días nada más. Están muchas siendo producidas dentro de los países de la Unión Europea. Ya se empezaron a hacer las pruebas para poder eventualmente aprobar la vacuna rusa, la Sputnik, y yo no descarto tampoco que en algún momento, si se pasan las pruebas, también la China pueda empezar a aplicarse. Pero creo que no hay que ser pesimistas en este tema. Yo creo que se tardaron, empezaron un poquito tarde, pero no están a la velocidad que está vacunando Israel, definitivamente no a la velocidad que está vacunando Estados Unidos, pero piano, piano, ahí van.
Gracias, embajadora. Lorena, todo el tema de la crisis sanitaria y de la vacunación, de alguna manera también tiene un pulso geopolítico, porque, por ejemplo, Hungría se está yendo por la libre, otros países de Europa del Este igual. Es decir, esto le da también entrada a las vacunas chinas y rusas, utilizando prácticamente su soft power, es decir, están también aprovechando un vacío que inclusive Estados Unidos está dejando de darle cabida. ¿Cómo ves? Bueno, yo quisiera decir que la cooperación en temas de salud no existía antes de la pandemia a nivel de la Unión Europea. Era realmente muy poco lo que había en ese sector. De ahí que justamente la presidencia portuguesa ya ha tratado de impulsar mayor cooperación a nivel europeo. Entonces, la compra consolidada de vacunas por parte de la Comisión era una cuestión muy nueva. No tenían una experiencia, no tenían una burocracia como sí tenían los Estados miembros, que llevan años, ¿no?, haciendo compras a farmacéuticas de todo tipo, ¿no? Entonces, tampoco me sorprende, ¿no?, que haya sucedido lo que sucedió, que se tardaron mucho también, no solo en comprarlas, en apartarlas, sino luego en aprobarlas también. La agencia europea, digamos, que se ocupa de aprobarlas, se tardó mucho más tiempo de lo que se tardaron los británicos o los norteamericanos. Ahora, es cierto que este hueco lo aprovecha Rusia, es cierto que lo aprovecha China, que tienen muy claramente desplegadas una diplomacia sanitaria alrededor de esta pandemia, que yo creo que ha aprovechado mucho más China que Rusia, porque Rusia tiene la vacuna, pero la verdad es que la producción en masa se ve todavía muy lejos. O sea, sí puede prometer o puede vender algunas, pero son muy pocas las que pueden producir y no se ve que puedan escalar muy rápidamente a una producción mayor. Me parece que, como la embajadora Sandra Fuentes, yo coincido en que van a agarrar tracción. Ha habido problemas de inicio, pero que una vez que, yo espero que ahora ya en marzo arranque una producción mucho más masiva, esto sea mucho más llevadero, porque sí creo que por lo menos tienen bien organizados los sistemas de distribución y de vacunación, y tienen ya planes armados, etcétera. Ha sido un problema de suministro, más que, digamos, de organización. Ahora, esto no deja de generar todo tipo de problemas, como mencionas, ¿no? Esta mañana el canciller austriaco Sebastian Kurz, ¿no?, decía que había habido ahí compras por gobiernos nacionales, que se habían adelantado, que habían pagado dinero de más, y hemos visto que esto ha sucedido a lo largo del planeta, y no me parece que la Unión Europea fuera la excepción, porque no había una estructura previa, ¿no?, consolidada para tratar este tema. Ahora, trabajar por una Europa más fuerte en el mundo, digo, hablando un poco de diplomacia sanitaria, también me lleva a preguntar sobre la política exterior común. Es decir, trabajar por una Europa más fuerte en el mundo ha sido una prioridad establecida por la Unión Europea. Sin embargo, Mario, ¿cómo estás viendo? Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha señalado que el mundo pide más Europa y que el mundo necesita más a Europa. ¿Estás de acuerdo con esto? Sin duda, bueno, sin duda estoy de acuerdo de que la Unión Europea es un actor importantísimo, un actor, a mi modo de ver, bueno, civilizatorio frente a los excesos que hemos visto, frente a la deriva populista que sufrió Estados Unidos, que bueno, vimos el asalto al Capitolio, algo que jamás imaginaríamos, y bueno, y frente a las pulsiones también totalitarias chinas. Aunque bueno, pues la propia Europa, una cosa es este proyecto de la Unión Europea, un proyecto sin duda utópico, idealista, pero posible, y los países que la componen, que sucumben precisamente a las pulsiones tribalistas, a las pulsiones nativistas. Bueno, pues veo con tristeza, por ejemplo, pues las elecciones catalanas otra vez, las identidades tribales, pues parece que se sobreponen a estos proyectos. Es decir, preferible ser como Macedonia o como Bosnia-Herzegovina a que formar parte de un gran mercado, de una gran unión, porque no solo es un mercado, ¿no?, es una unión política con libertad de tránsito, etcétera. Estamos volviendo a la balcanización.
Y mucho me temo que, bueno, pues las derivas nacionalistas alcancen a los dos países principales, Alemania, pues veo en horas bajas tanto a la socialdemocracia alemana como a la Unión Social Cristiana. Demócrata, temo la salida de Angela Merkel, es decir, habría que irle a rogar que permaneciera. Sí. Que se quede. Y oye, bueno, tenemos las elecciones en Francia. Pues eso también lo temo, ¿no? Es decir, esta polarización. 2022, y bueno, pues ahí tenemos la embajadora que está radicando en Francia, que también quisiera que nos comente al respecto. Hay sondeos en este momento que dicen que Marine Le Pen resultaría triunfadora en la primera vuelta. Imagínense nada más a qué grado de radicalización está la sociedad francesa. Así es, estamos atestiguando una tercera ola autoritaria en el mundo, lo dicen varios reportes especializados en temas de democracia. Necesito hacer un corte, regresamos con más en Vértice Internacional. La economía comunitaria registró el año pasado la recesión más profunda desde su fundación, con tasas de desempleo que han aumentado drásticamente. Ningún Estado miembro de la Unión Europea saldrá indemne de la crisis económica provocada por el COVID-19, siendo los países al sur del continente los más afectados, como lo son el caso de España, Grecia, Italia y Croacia. Por su parte, países como Polonia, Luxemburgo, Austria y Dinamarca, a pesar de la recesión sufrida, no incurrirán en contracciones superiores al 6% de su Producto Interno Bruto. Una de las inquietudes que generó más expectativa en la cumbre del Consejo Europeo fue delinear las claves del nuevo entendimiento con Estados Unidos cuando Joe Biden está al mando de la Casa Blanca. Como sabemos, las relaciones transatlánticas sufrieron un grave deterioro en épocas de Trump. Recordemos los aranceles comerciales, los ataques a la OTAN, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París para combatir el cambio climático y las diferencias cocinadas entre Angela Merkel y Trump por el nacionalismo y unilateralismo estadounidense. Con Joe Biden a la cabeza se espera un fortalecimiento de las relaciones entre Washington y Bruselas y por reafirmar los principios de la democracia para luchar de manera conjunta contra el auge autoritario en el mundo. Bueno, pues regresamos a esta mesa de debate en un último bloque prácticamente sobre conclusiones, pero también para profundizar en algunos temas de la política exterior común. Lorena, después de la furia trumpista y de que atestiguamos un verdadero deterioro de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, pues ahora hay una necesidad de reparar y de revitalizar las relaciones transatlánticas. Ahí tenemos pues varios intereses compartidos que ya hemos comentado, como el combate al cambio climático, inclusive uno de ellos también puede ser el acercamiento estratégico hacia la India. ¿Qué estás viendo en esta atmósfera o en este universo para revitalizar las relaciones transatlánticas? ¿Qué está en juego? Bueno, lo que ya mencionaste, ¿no? La idea de empujar el cambio climático, el regreso de Estados Unidos al Tratado de París, yo creo que es muy importante para unir esfuerzos en ese sentido, pero más ampliamente yo creo que va a haber una comunión de intereses, al menos entre la mayoría de los países europeos, quizá no todos, y Estados Unidos, en enfrentar el reto que representan China y Rusia. Que me parece que cada vez son más autoritarios y que cada vez hay una mayor tensión entre Estados Unidos y Europa, por un lado, China y Rusia por el otro, ellos no juntos, no necesariamente, pero sí creo que hay un factor de cohesión de la alianza transatlántica que va a ser importante. Ahora, yo sí diría que hay una paradoja, porque este interés en crear, digamos, una autonomía estratégica europea en términos de defensa, también había respondido a Trump, ¿no? Al hecho de que la Alianza Atlántica se había visto debilitada por la política de Trump y entonces los europeos se habían sentido
como abandonados, descobijados, y Macron muy particularmente había aprovechado ese momento para empujar una ambición que siempre ha sido muy francesa, ¿no? La de buscar la autonomía estratégica desde el punto de vista de seguridad. El hecho de que ahora regrese Biden, ¿no? Y revitalice a la OTAN podría debilitar ese empuje. Ahora, también hay que decir que la salida del Reino Unido facilita un poco también la autonomía estratégica o este proyecto francés, porque el Reino Unido siempre era el principal opositor, ¿no? Entonces, bueno, ahora también hay que ver cómo se va a integrar el Reino Unido en todo este nuevo paquete, ¿no? Porque sí era un socio importantísimo, como un puente dentro de la OTAN con la Unión Europea. Claro. Bueno, sí, me parece interesantísimo cómo se tiene que acomodar también la Unión Europea frente a China y a Rusia. Gracias, Lorena. Embajadora, Joe Biden ha sido un presidente que se ha preocupado por la diabetes democrática en el mundo, tal y como lo señala Latinobarómetro, y el auge de los populismos. Está proponiendo realizar una cumbre a favor de las democracias liberales. Estados Unidos y la Unión Europea van a trabajar para frenar esta tercera ola autoritaria. Ahí habrá comunión de intereses, tal y como lo ha dicho la doctora Lorena Ruano. Seguramente, sin lugar a dudas, para los europeos, la elección de Biden, el triunfo de Biden vino como una bocanada de aire fresco, porque realmente nunca habían estado las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea a un nivel tan bajo. Dejemos de lado el tema de la defensa, en donde Trump un día sí y el otro también repetía que Europa no tomaba en serio el tema de la defensa y por qué él iba a pagar para defender a Europa cuando Europa no actuaba como un verdadero aliado. No hay que olvidar el tema de las aranceles que impuso a varios productos europeos, a lo cual también la Unión Europea correspondió imponiendo aranceles a otros. Pero bueno, acabamos de ver que John Kerry, la primera visita que hizo fuera de Estados Unidos fue a Bruselas. Es muy posible que la primera visita de Biden después de Canadá y México, que son tradicionales, sea a Bruselas. Y yo sí veo una nueva era que se anuncia con muy buenos augurios ahora con este nuevo gobierno en los Estados Unidos. Claro, un nuevo comienzo, Mario, en las relaciones hemisféricas entre la Unión Europea y Estados Unidos, y también ves acciones coordinadas para enfrentar al Kremlin, a Rusia. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Alexei Navalny, que es el principal activista político y el gran opositor, el más visible en Rusia. Estás viendo ahí que, bueno, pues hubo sanciones en contra prácticamente de Rusia por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos. Otras acciones en hermanamiento para frenar estas olas autoritarias. Bueno, yo creo que es todavía muy temprano para decirlo, pero bueno, veo, por ejemplo, que sí, sin duda, la llegada de Biden, pues puede representar para la Unión Europea lo que Jean Monnet dijo de Estados Unidos en la época de Roosevelt, ¿no? El arsenal de la democracia, ¿no? Es decir, la primera línea de defensa de la democracia. Ahora bien, bueno, pues resulta que las fisuras también vienen de dentro, ¿no? Es decir, mencionó la embajadora Fuentes Berain, pues la escandalosa noticia de que pudiera llegar Marine Le Pen a alzarse con el triunfo en la primera vuelta electoral, bueno, y además pues ante el hundimiento del Partido Socialista francés y de los republicanos franceses, hay una polarización tremenda. Quisiera, bueno, pues también los países socialmente más regresivos de Europa, que son Polonia y Hungría, ¿no? Con Andrzej Duda y con Viktor Orbán, que han llevado a cabo estas guerras culturales contra lo que se conoce, bueno, lo que son ya pues conquistas sociales europeas, ¿no? Como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto libre, etcétera, con sus campañas de homofobia, con sus campañas regresivas, pues representan un flanco terrible, ¿no? Al interior de la propia Europa. Y bueno, pues brevemente mencionar cómo el Kremlin utilizó el tema catalán pues para afear
al encargado de la política exterior europea, Josep Borrell, ¿no? Hablándole de presos políticos y de persecución a Puigdemont y otros líderes del separatismo catalán. Y bueno, nada más rápidamente quisiera mencionar, tú hablaste de la India. Bueno, pues India, que fue un país secular creado por Nehru y sus sucesores, ahora también es un país que sufre los embates del populismo y de las guerras culturales identitarias con Narendra Modi. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Así es. Ahora, bueno, pues, ¿en qué mundo se va Angela Merkel? Es decir, ¿cómo deja Angela Merkel a la Unión Europea en un mundo que realmente está siendo muy convulso por toda la afrenta hacia la democracia liberal? Realmente sí es preocupante. Bueno, pues Angela Merkel fue la gran defensora de la democracia liberal en el mundo. Ahora pasemos a hablar brevemente sobre las relaciones México-Unión Europea. Embajadora, se ha modernizado el acuerdo global. ¿Esto abre camino para afianzar las relaciones entre México y la Unión Europea? Sí, sin lugar a dudas. Y la negociación que se terminó el año pasado dio un acuerdo moderno en el cual se incluyeron capítulos que cuando se firmó el original en 1997 pues no eran temas de la agenda global. En este momento estamos en el proceso de traducción a todos los idiomas de la Unión Europea. Y aquí yo quisiera simplemente llamar la atención a algo que a mí personalmente me ha sacudido un poco, y es el deseo de algunos europarlamentarios de ligar el acuerdo con México modernizado con el Mercosur. Para mí esto es algo que no debemos aceptar en ningún momento, porque claro, en primer lugar el acuerdo con el Mercosur, en mi opinión personal, nació muerto y va a ser muy difícil que ese acuerdo llegue a ser aprobado por los 27. El País tuvo la semana pasada un artículo muy interesante hablando de la enorme oposición que existe entre muchos votantes y muchos habitantes europeos al acuerdo del Mercosur, sobre todo por el tema climático. Tienen miedo que esta posición de Bolsonaro, de las quemas del Amazonas, etcétera, etcétera, pues de alguna manera haga bajar los estándares europeos en temas verdes. Yo creo que nuestra relación con la Unión Europea es excepcional. Yo tuve el privilegio de negociar con ellos el reconocimiento de México como socio estratégico y hay que saber tomar provecho de que los europeos nos vean así, con todos los problemas que tenemos en los temas de derechos humanos, en los temas laborales, etcétera. Creo que la relación entre México y la Unión Europea es una relación muy importante a la cual tenemos que meterle todas las ganas, porque es una relación que de alguna manera nos nivela desde un punto de vista geográfico. Nadie escoge su geografía, tenemos vecinos muy importantes y la relación con la Unión Europea es una relación muy noble, muy bonita. Gracias, embajadora. Lorena, tus últimos comentarios, ¿qué perspectivas tienes de la relación México-Unión Europea? Pues mira, yo creo que, primer punto sobre el nuevo acuerdo, falta que se ratifique. Y yo creo que la ratificación quizá va a encontrar algunos escollos, sobre todo pero por el ratificación, perdón que te interrumpa, de 27 países de la Unión Europea. Y del Parlamento Europeo también. Y del Parlamento Europeo, claro. Y yo creo que ahí van a surgir algunas voces que, además del tema de derechos humanos que preocupó en la ratificación del primer acuerdo, ahora se va a sumar el tema de energía y de medio ambiente, sobre todo porque en el Parlamento Europeo y en el Parlamento alemán los partidos verdes tienen mucha fuerza. Y la política energética de México, francamente, ha molestado mucho a los gobiernos europeos, sobre todo la reciente reforma eléctrica, porque muchas de las empresas de renovables son inversiones europeas y han buscado tener un diálogo con México que ha sido muy rígido y muy difícil y que a veces no ha habido. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema. La relación con España no es la mejor, la verdad, y España era uno de los países que abogaba por México en las instituciones europeas.
y el gobierno español pues está un poco sentido, ¿no?, del trato que ha recibido por parte del gobierno actual en México. Entonces yo creo que la relación efectivamente es buena, que el acuerdo es muy interesante, que tiene efectivamente partes novedosas que eran indispensables en medio ambiente, en cuestiones digitales, el mecanismo de solución de controversias, etcétera, pero que la ratificación no va a ser fácil y que la relación política no está en su mejor momento. Bueno, se nos acabó el tiempo en esta mesa de debate. La verdad es que comprender a la Unión Europea siempre será un reto muy ambicioso y muy complejo. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a la embajadora Sandra Fuentes Verain, embajadora emérita de México, a la doctora Lorena Ruano y también al doctor Mario Ojeda. Gracias, esperamos verlos pronto en Vértice Internacional. Gracias, Rina. Gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias. Saludos. El 1 de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó sobre la presentación de una propuesta legislativa para crear un nuevo pasaporte sanitario que pueda normalizar los viajes alrededor de la Unión a partir de este verano. Este certificado digital indicará si su portador ha sido vacunado, si tiene anticuerpos o si bien ha dado negativo de COVID-19 en una prueba reciente. Me despido de ustedes, llegamos al fin de Vértice Internacional. Como siempre les recordamos que este programa se transmite todos los martes por el canal del Congreso. Soy Rina Musali, nos vemos en la siguiente emisión. El canal del Congreso presentó